objetivo del siguiente video es transformar una función seno, o sea una corriente alterna, a una corriente directa. Eso lo vamos a hacer mediante este circuito que podemos ver acá, que consta de un alternador que sería el toma corriente, que acá en Colombia genera 120 voltios RMS a una frecuencia de 60 Hz. Bueno, seguido de un transformador para disminuir el voltaje, luego un puente rectificador para dejar solamente las señales positivas de la función, luego un condensador y un regulador. Salió un voltaje de 120 voltios RMS que fue medido con el multímetro. Entonces queremos hallar el voltaje pico, que es la multiplicación entre el voltaje RMS por la raíz de 2. Eso es igual a 169.70 voltios. Entonces la señal que tenemos es de 169.70 seno de omega t. Entonces la amplitud que muestra esta gráfica viene de 0 a 169.70 voltios y lo mismo en los negativos, de 0 a menos 169.70 voltios. Bueno, en el proceso para el transformado del voltaje, pues conectamos primero estas patas blancas al toma corriente, que serían los 120 voltios, y acá al otro lado nos va a transformar ese voltaje en un voltaje de 18 voltios. Entonces es lo que mostramos acá a continuación. Entonces el mismo voltaje RMS de los 18 voltios transformado lo multiplicamos por raíz de 2, que nos daría 25,45, y ese sería el nuevo voltaje pico a partir del transformador. La tercera parte del proceso es la rectificación. El rectificador, que en un circuito es esta parte, convierte todos los ciclos negativos de la señal seno en ciclos positivos. Esto aumenta la frecuencia al doble, es decir, pasa de 60 Hz a 120 Hz. El voltaje pico resulta de la resta del voltaje máximo menos la energía del puente rectificador. El puente rectificador, para convertir las señales negativas a positivas, requiere de 1,4 voltios. Es por eso que el voltaje máximo va a ser 24,5 voltios. En el proceso de filtrado, primero hallamos el voltaje rizado mediante esta regla de 3, teniendo el voltaje máximo hallado en el proceso de rectificación. Teniendo el resultado del voltaje rizado, hacemos la diferencia entre el voltaje máximo y el resultado para así hallar el límite inferior de la gráfica. Una vez hallado el voltaje rizado, procedemos a hallar la capacitancia, el cual nos indicará la capacidad del condensador para almacenar el voltaje. En el último proceso del transformado de las señales, pues vemos acá punteado. Esta es el rizado que se obtuvo en el proceso anterior. Acá el funcionamiento del regulador es volver toda esta señal seno, por decirlo así, en solamente los ciclos positivos en una señal directa, que no hayan bajones de voltaje ni subida de voltaje. No hay ninguna ecuación matemática, algo que ya. Bueno, acá como podemos ver, conectamos el transformador al toma y se conduce acá por medio de estos cables un voltaje de 123 voltios. Como podemos ver, a la salida del transformador, aquí sale un voltaje de 18 voltios.